Saludos, estimados participantes de oratoria jurídica. Por acá, la profesora Angélica Castellano. Eh, Saludos para todos. Y bueno, se deja el link de esta grabación o de esta clase en vivo, ya que eh, pocos entran a la clase en vivo por situaciones de electricidad laborales, como el que sí entra a escuchar la clase, pues. Entonces, bueno, para aquellos que no han podido entrar a esta clase en vivo, se les va a dejar el link en el foro de anuncios para que pueda visualizar y escuchar también esta clase en vivo. Hoy vamos a conversar un poco con referencia a lo que es el concepto de la oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de conmover, persuadir por medio de palabras, inflexiones de voz u otros recursos. Por ejemplo, ay, qué lindo bebé, qué bonito gato, ay, qué horrible. O sea, este tipo de expresiones hacen que usted diga, wow, algo pasa, porque está hablando de una manera o preocupante o que algo es bonito. O sea, es la manera de deleitar con la palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así se entiende como el dominio de la expresión oral, la cual están muy ligados a la historia de Roma y al desarrollo de la literatura. La oratoria pública era en la vida política de la República Romana un instrumento esencial para conquistar el prestigio y el poder en el Senado, en la Asamblea Ciudadanas, en los tribunales, que se fue perfeccionando con la influencia griega. Las 5 facultades que debe dominar todo buen orador son el inventio, que es la búsqueda de argumentos apropiados, el dispositio, colocación de estos argumentos en partes del discurso, elocutio o elección de la forma elegante de expresar las ideas, y el actio, modulación de voz, ademanes y gestos del orador para resultar persuasivo. También está la memoria, capacidad de retener todos estos argumentos. Y de las partes de las que deben constar un discurso sería el Oxirdium o introducción, parte inicial del discurso en la que se intenta captar la atención del auditorio y se presenta someramente el asunto del discurso. También está el narratio o la narración, que es la exposición de los hechos, cómo nosotros vamos a exponer esa situación, ¿sí? Está el argumentatio o la argumentación, que es la defensa de los argumentos a favor o la refutación de los posibles en contra. Y está también el peroratio o conclusión, donde la recapitulación de los puntos más importantes e innovación a los oyentes con el fin de ¿qué? De conmoverlos. Principios de la oratoria. Tenemos unos principios esenciales bastante importantes. Tenemos la elocuencia. El abogado, sabemos que el abogado debe ser elocuente, tanto como lo que escribe como lo que habla. El buen escribir permite el buen hablar. Se requiere de mucho ejercicio.
La elocuencia es el alma que alienta y da vida al cuerpo de la oratoria. Elocuencia deriva del verbo latino eloquor, que significa hablar clara y distintamente, manifestar nuestros pensamientos por medio del lenguaje. Actualmente se ha convertido en el talento de persuadir y obviamente el abogado sí debe aprender a aplicarlo en los tribunales. Sin instrucción y conocimientos adecuados del asunto a tratar, no puede haber oratoria. La oratoria viene del ropaje, la forma exterior de las ideas. Está también la gramática. Para la oratoria, el conocimiento de la gramática es básica. Esto le permite evitar las incorrecciones en el empleo de los ciertos verbos irregulares, en la acentuación de las palabras, en el empleo de ciertos plurales, en que cambia la acentuación de las palabras, en el fluir de las ideas. Es donde concentra su atención el orador, ya que si la preocupación sobre el fondo del discurso se agregar la minuciosa valoración previa de cada palabra, la actividad intelectual pierde intensidad y en la frase dicha descubre su aire vacilante. De gran utilidad será el conocimiento de los sinónimos que permita repetir o insistir en la misma idea variando con la habilidad la palabra sin cansar el auditorio. Es importante conocer los singulares, los plurales, o sea, es importante conocer de alguna u otra forma la gramática. Está también la lógica. Es importante para el informe forense, por ejemplo, que la lógica es la ciencia analítica de las operaciones del entendimiento humano y se ocupa en la formación regular de las ideas, juicios y raciocinio, para llegar seguramente a la consecución de la verdad. El derecho es una ciencia constituida por una serie de principios fundamentales de carácter abstracto y universal, que en cada informe se ha de desenvolver hasta la última consecuencia aplicable. El derecho pone de manifiesto los fundamentos de la defensa y la lógica de la guía para aprovecharlos y en el método coordinado del racionamiento. La lógica es la disciplina que enseña a formar los juicios con exactitud y precisión, a considerar cada objeto bajo todos sus puntos de vista y discernir todas sus relaciones. Obviamente, esas relaciones se van a desenvolver con la composición y el análisis. Hay que deducir también sus efectos y consecuencias, a deducir lo verdadero de lo falso, la certeza de la probabilidad de modo con los conceptos y reglas y lógica. Eso es importante y son la luz que ha de conducir al orador en la investigación y calificación de las ideas. ¿Qué van a hacer? Van a entrar en su obra y finalmente cada lógica es arquitectura total de la que han de entrar en su obra. Incluye también la abstracción, la generalización, la inducción, la división y la demostración. También tenemos lo que es la dialéctica. La dialéctica es el tipo cierto y seguro para calificar y comprobar la verdad sobre toda clase de ideas o hechos. Ya Aristóteles nos decía que la esencia de la oratoria es la dialéctica. Es la palanca motriz del convencimiento y a la vez el arma fuerte
con que el orador se ha de dirigir al ánimo judicial para persuadirlo y el escudo invulnerable en que puede hacer frente a los tiros sofísticos. Está también lo que es la exposición. Tiene diferentes, la oratoria tiene diferentes caracteres, ¿no? Está la exposición, me disculpan, pero es que estoy como alérgica. Eh, el orador puede exponer los hechos de la materia del litis sin descender a menudencias inútiles y al mismo tiempo debe animar su exposición, haciendo uso de figuras, imágenes sencillas y valiéndose de periodos cortos. No olvidar que las cuestiones en el foro se fundan ordinariamente en hechos que convienen exponer con exactitud y recordando las circunstancias fundamentales al hacer mención, perdón, de las pruebas de la otra parte que debe efectuarse con verdad, pues las consecuencias estarían o serían desastrosas cuando se descubre el engaño, sino ya en toda la exposición forense. El orador ante los jueces debe hablar, repetirnos con la verdad. También tenemos un punto también bastante importante, que es el modo. El modo es conveniente mostrar siempre algún grado de calor en defensa de la causa. El abogado representa a su cliente y habla en nombre de éste. Por consiguiente, no debe mostrarse frío o indiferente al defender intereses que sean confiados a su capacidad y su talento. Por esto, debe hacerse con una cierta dignidad, con cierta prudencia económica, con discreta oportunidad y según el reclame de la naturaleza del caso. Las pasiones en el orador se dirigen a convencer o mover las voluntades. La primera son las más moderadas y la segunda son las más vehementes. Cuando examinamos una verdad, sentimos un vivo placer en descubrirla y en comunicarla a los demás. Nos apasionamos de ella y pretendemos que los que nos oyen se penetren íntimamente de la misma. Si a esto se agrega la gloria del triunfo sobre el entendimiento de los demás, nuestro interés se aumenta y se aviva cuando el deseo de comunicar nuestro convencimiento a los que nos oyen o nos quieren o nos dirigen. En consecuencia, hay sentimientos que nacen de la convicción e instrucción. Y en el grado si se consigue nuestro deseo y desagrado, si se conoce y se sufre la privación de ella. En dicho sentimiento no es reprochable que el orador o en el foro, al momento de su exposición, muestre cierto grado de animación y calor o emoción, pues. Dentro de estos caracteres está el conocimiento. El conocimiento, el abogado debe tener conocimiento profundo de su profesión. Ninguna otra cosa es de tanta importancia para él, ni merece tanto un estudio serio y fundamental por sobresaliente que sea en la oratoria. Si pasa por superficial en el conocimiento de las leyes y de la jurisprudencia, habrá pocos que quieran confiarle la defensa de sus intereses. Además, debe tener una visión integral y profunda del caso que se le encomienda y para lo cual cuidaría que cuando el cliente le cuente su caso, no haya testigos de dicha conversación a los fines de que dicho cliente hable con toda libertad y no oculte nada que pueda ser de alguna utilidad para la defensa del caso. Al respecto, habría que tener en cuenta lo que Cicerón recomendaba. ¿Qué recomendaba Cicerón? Objetar el relato del cliente como que si fuera parte contraria para que así pudiera verse mejor la fuerza de los argumentos
esgrimir. Y la segunda, sopesar todos los hechos conformes a su criterio, como el juez podría plantearlo y cómo lo defendería el abogado contrario. Solo así se forjará un amplio y verdadero conocimiento de la materia de la litis. También tenemos lo que son las causas justas. El abogado debe tratar de aceptar lo que considera como causa justa y lo cual le vendrá una buena reputación que a su vez le permitirá un mayor grado de credibilidad ante los jueces a tribunales que lo escuchen. Caso contrario, al aceptar casos injustos, notorios, pierde niveles de credibilidad ante los jugadores y lo que se puede reflejar negativamente en la sentencia misma. Una de las cosas importantes dentro de la oratoria es el hablar en público. Ha sucedido, se han suscitado situaciones en exposiciones en clase, donde hacemos una defensa de una investigación, una defensa de una tesis, sea cual sea, puede ser de pregrado, posgrado, pero hablar en público, algunos nos sentimos como temerosos, ¿no? Una de las cuestiones que atrae a los jóvenes que emprenden la carrera del abogado es la posibilidad de hablar en público y brillar en dicho ejercicio. El abogado que le gusta la carrera le encanta hablar, discernir, hacer feedback, discutir. Discutir no implica peleas, ¿no? Discutir implica que vamos a hablar del tema profundamente, donde se pueda suscitar pros y contras, ¿no? Y naturalmente que aquello requiere de muchas condiciones que algunas adquiridas, otras que la propia naturaleza, pero quien no tiene condiciones oratorias, le podemos decir que se puede ser abogado, ¿sí? Sin ser orador, pero no se puede ser orador forense sin ser abogado. Es decir, que la abogacía permite niveles dentro de los cuales puede desempeñarse el estudio de esta carrera sin que ello afecte esencialmente el ser abogado. Para adquirir la perfección en la elocuencia, se requiere tener una gran dosis de juicio y talento. Se requiere tener imaginación viva, memoria fiel, aspecto agradable, voz clara, pronunciación correcta, acciones nobles, confianza plena y de gran facilidad de hablar. Las cuatro últimas cualidades pueden adquirirse con los preceptos del arte y con un largo ejercicio. Los demás son dones de la naturaleza que el arte puede perfeccionar, pero no puede suplir. Pero además se requiere trato de mundo y estudio, mucho estudio. Antes de que emprenda la gran tarea de poder hablar en público, es indispensable enriquecer nuestro espíritu con la lectura de buenos autores y particularmente de los originales de la ciencia del derecho, saber lo que dijeron y pensaron los grandes del pensamiento jurídico. Está, por ejemplo, el doctor Isante Aveledo, un maestro, un autor que enriquece el alma cuando habla o cuando explica en sus libros el contenido que tenga cualquiera de sus libros. Pero como decíamos anteriormente, en la carrera del foro hay puestos honrosos para todos los talentos. Moderadamente se habla del abogado de los tribunales y del abogado del bufete. Este último que estudia el caso y le aplica las leyes, doctrinas, jurisprudencias más concordantes. Otro punto importantísimo dentro de la carrera del derecho y en la oratoria es la improvisación. El objeto de la elocuencia forense o de la elocuencia
del discurso que del abogado es el convencimiento. Su principal mira es mostrar lo verdadero y por lo tanto debe dirigirse al juicio y a la razón. Esta es la elocuencia judicial. Frente a aquello que surge, la improvisación como un móvil reflejo de la naturaleza íntima del hombre. Aquello que es la vida del discurso, como el pensamiento en su alma, viene a ser el arma familiar de lo que emplean la palabra como un instrumento de poder y de convencimiento. La improvisación es flexible a todas las expresiones del sentimiento, austera y a veces grave, a veces rápida y suave, sencilla, natural, fecunda, otras veces es tórrida, se estremece y conmueve tocando las fibras del sentimiento. La improvisación es la más bella de las manifestaciones de la inteligencia, es el talento que mejor sabe subyugar los ánimos. El abogado que escribe lo que va a decir solo camina con andadores. El que improvisa no lleva trabas. El abogado que improvisa tiene sobre él que escribe la misma ventaja que un hombre en un automóvil respecto a otro a pie. Eh, es importante la manera de nosotros manejar el discurso dentro de cualquiera de las litis que nosotros nos encontremos en los tribunales, ¿no? Pero como lo dice la lectura y como lo dicen los estudiosos y como dicen los autores, es importante manejar las palabras. ¿Para qué? Para que el juez tenga certeza de que está seguro usted como abogado de lo que está diciendo. Y él mismo se va a convencer. Es importante para enriquecer nuestra manera de hablar y el discurso que nosotros vayamos a aplicar, la lectura diaria. Necesitamos leer, señores. Podemos buscar un libro de técnicas de oratoria, técnicas para discursos y convencimientos, ¿sí? Vamos a investigar de alguna u otra manera autores que nos enriquezcan a nosotros esa manera de hablar, ¿sí? La práctica en las exposiciones o en las defensas de tesis, la práctica en las exposiciones y defensas de trabajos de investigación, cuando estamos en aulas presenciales o aquí en las clases en vivo, el hacer ese feedback, ¿sí? Y hacer retórica en las conversaciones es el éxito que nosotros vamos a tener cuando vayamos a trabajar en nuestros tribunales venezolanos. Y de estar seguros de lo que estemos hablando. Eso es importante. Estás muy seguro de lo que estemos este, solicitando ante el tribunal con esa manera de hablar que hasta el juez se va a estremecer. Entonces, bueno, espero que de verdad hagamos lectura de lo que es la retórica como tal, eh, sus diferentes características, ¿sí? Para seguir nosotros pues con nuestras clases en vivo, donde vamos a discutir lo que vamos a investigar, que es la retórica, que es la oratoria, qué es el convencimiento, cómo puedo convencer con el discurso. Vamos a buscar eso para realizar lectura en la próxima clase en vivo, ¿sí? Y así aprender un poco de cómo nosotros vamos a discutir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a convencer, ¿ok? Entonces, bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, escríbanme al privado si necesitan alguna ayuda. Estoy a la orden.
Espero que, bueno, todos pasen una bonita tarde. Hasta luego.